Hola, bendiciones, paz de Cristo. Espero y se encuentren bien el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra sección de preguntas y respuestas el día de hoy con la siguiente pregunta. Alguien por ahí preguntó: quisiera saber qué es la unción. Es una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de unción, podemos relacionarlo no solamente al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos de la unción en el Antiguo Testamento, se relaciona mucho con el aceite, pues había ungimientos con aceite y eran regularmente estos ungimientos para la consagración de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. También en algunas ocasiones podemos ver ahí mismo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que se empleaba para consagrar objetos y lugares sagrados. Entonces, cuando hablamos de la unción en el Antiguo Testamento, podemos entender que era usado el aceite para esos fines. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que el primer ungido, ¿verdad?, que aparece allí es nuestro Señor Jesucristo. El ungido, ¿verdad?, porque Él es el Mesías. Entonces ahí lo podemos ver y se le dice en la Escritura que Él es el ungido. Pero no solamente Él, sino que también nosotros, dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento, que nosotros somos ungidos por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y entonces este ungimiento a través del Espíritu Santo nos confirma que nosotros estamos en Cristo y que somos de Cristo. Entonces el ungimiento ya viene a ser un poquito diferente cuando lo llevamos al Nuevo Testamento. El cristiano es presentado como ungido y dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces también en algunas ocasiones ahora en las iglesias, ¿verdad?, lo utilizamos el aceite para ungir a los enfermos, por ejemplo, ¿verdad?, para ungir a los ministros o a algunos de los líderes, ¿verdad? El aceite, quiero que entendamos, ¿verdad?, que el aceite no tiene ningún poder. No es que si vamos nosotros y ungimos a una persona con aceite es porque el aceite tiene algún poder. No, de ninguna manera. El poder viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Pero el aceite sí es un punto de contacto importante. En la Escritura vemos varios puntos de contacto. La Biblia dice que si hay algún enfermo, que llamemos a los ancianos de la iglesia, que lo unjamos con aceite, y entonces la fe va a sanar al enfermo. No el aceite, sino la fe. ¿Pero qué es el aceite entonces? El aceite es la unción, el punto de contacto entre lo que va a suceder aquí en la tierra y allá en el cielo, ¿verdad? Entonces hay muchos puntos de contacto que Dios utiliza por alguna razón, ¿verdad?, que Él utiliza para que haya esa manifestación poderosa, ¿verdad? Entonces a menudo se relaciona la unción con la acción también de curar a los enfermos, de curar enfermedades físicas, de curar enfermedades espirituales, ¿verdad?, que van relacionadas mucho con esto de el ungimiento. El ungimiento, como dije anteriormente, también de los líderes, ¿verdad? Pastores, ministros, se ungen y se envían, ¿verdad? Y muchas veces lo relacionamos con el poder manifiesto de Dios, con ese poder que viene de parte de Dios, que nos hace hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Cosas fuera de lo común para nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué es la unción? ¿Verdad? Sigue en el aire la pregunta. Pues simple y sencillamente la unción es una gracia que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Es yo lo diría como una habilitación que te habilita, algo que te habilita para hacer algo y que viene de parte del Espíritu Santo, aunque realmente pues sí puede servirnos como una manifestación extraordinaria, ¿verdad?, poderosa, pero no necesariamente la unción tiene que ser así, porque la habilitación, en este caso la unción,
no solamente sirve para cosas espirituales, como cosas de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Tendemos a relacionarlo mucho con que, no, pues es que la unción es solamente para la religión, la unción es solamente para cuando estamos en la iglesia, cuando empezamos a temblar, ¿verdad? Y viene la unción y el poder. Claro, eso puede suceder, no estoy diciendo que no de ninguna manera, pero tenemos que entender que si la unción es una gracia, es una habilitación, entonces no solamente nos va a servir para las cosas de la iglesia, sino también nos sirve para cosas cotidianas, para cosas que hacemos todos los días. Tenemos el error, ¿verdad?, muchas veces de pensar que la unción es solamente para los ultra duper santos, ¿verdad? Para los que oran y ayunan todos los días, 24 horas al día, ¿verdad? Y que solamente se utiliza para eso, para mostrar el poder de Dios. Pero no necesariamente, sino que la unción, si es una habilitación, también puede servirnos, por ejemplo, en el trabajo, en la vida cotidiana, cuando necesitamos hacer cosas importantes en nuestra vida y queremos esa habilitación de parte de Dios para tal vez sobresalir de lo ordinario en nuestro trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando podemos orar al Señor y pedir esa habilitación, pedir esa unción especial. Por ejemplo, cuentan por ahí que había un hermano, ¿verdad?, que trabajaba arreglando máquinas industriales. Y en una ocasión, en una de las maquiladoras, ¿verdad?, de ahí del área donde él trabajaba, se descompuso una máquina muy importante de esa maquiladora que costaba bastante dinero. Entonces preferían arreglarla que comprar una nueva, y él era uno de los pocos que podía arreglarla. Entonces mandaron traer a los mejores de muchos lados, ¿verdad?, y nadie pudo arreglar eso, sino que ya al final alguien por ahí se dio cuenta de que él también sabía arreglar y le mandaron llamar ya como última opción en su trabajo, y dice, pues a ver si nos puedes arreglar o ayudar, ¿verdad?, a arreglar esta máquina que ya tiene parado meses y nos está parando la producción, ¿verdad? Y el dueño de la maquiladora dijo, te doy lo que quieras, nomás arréglame. Entonces, miren qué interesante, este era un hijo de Dios, este era una persona que tenía al Espíritu Santo dentro de él. Entonces él llegó, ¿verdad?, y empezó a inspeccionar la máquina y les dijo a los demás, ¿verdad?, que si lo podían dejar solo para poder trabajar a gusto. Entonces todos se fueron y él hizo una oración y él dijo, Señor, habilítame. Señor, necesito la unción, necesito que me habilites el día de hoy. Y dice que él se puso a orar y él pidió la unción de Dios para su trabajo, una habilitación espiritual. No se puso a temblar ni nada de eso, sino que simple y sencillamente pidió una habilitación especial, una sabiduría de parte de Dios especial. Y dice que como en un pensamiento, le vino como un pensamiento y le dijo, ¿sabes qué? Le dijeron, es el cable rojo. Y entonces él dijo, el cable rojo. Él abrió la máquina, revisó y vio precisamente que había un cablecito rojo que necesitaba ser reemplazado. Entonces él, ya más tranquilo, fue y le dijo al dueño, ¿sabes qué? Te la puedo arreglar, te va a salir tanto, lo que sea, le dijo el dueño, nomás arréglame. Y al cuestión de los minutos, ¿verdad?, pum, conectó todo y pum, me echó a jalar el asunto aquel. Eso fue una habilitación de parte de Dios. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. No solamente nos sirve para la iglesia, sino que nos sirve para cosas cotidianas, cosas que, por eso dice la Biblia que el Señor nos daría gracia. Entonces la unción es una gracia. Dice que el Señor nos daría unción, nos daría gracia delante de Dios primeramente, pero también delante de los hombres. No es una casualidad que el cristiano cuando va a un lugar, tal vez el negocio estaba muerto, te dieron trabajo, empezaste a trabajar y el negocio empezó a manifestar cambios importantes, ¿verdad?, en la economía. Eso es la unción del Señor, eso es la gracia del Señor. No es coincidencia que tú le caigas bien a tu jefe cuando los demás no lo pueden ni ver y tal vez te preguntan, ¿y tú por qué te la llevas tan bien, hombre? Pues es la gracia de Dios, es la unción, es la habilitación, es la gracia que el Señor nos da porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, quiero concluir con esto. Y lo que quiero decir es que si tú tienes a Cristo, ya lo aceptaste en tu vida, y Él te ha dado Espíritu Santo,
Y si ya tienes Espíritu Santo, entonces Él te ha marcado como de Él. Entonces te ha marcado con el aceite de la unción. Ya tienes la unción sobre tu vida. Ya tienes la habilitación sobre tu vida. Solamente tienes que accionarla. Solamente tienes que accionarla en los momentos que más la necesitas. Para que hagas cosas que otros no pueden hacer. Para que hayas gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así que ahora tienes que tener confianza. Cuando vayas, por ejemplo, a pedir trabajo, pide una habilitación especial en esa entrevista. Dile, Señor, que no me dé vergüenza, que no se me traben las palabras, que conteste correctamente, que mis palabras sean espíritu, que entonces ahí es donde pedimos esa habilitación especial, esa unción. Cuando vamos a hacer un examen de la escuela o el examen de la ciudadanía o cualquier examen que tal vez estás nervioso y piensas, es que no voy a poder, es que no... Pide la habilitación. Si ya tienes a Cristo, si ya tienes Espíritu Santo, ya tienes esa unción, solamente tienes que pedir que te la habiliten, que te la den en ese momento. Cuando vamos a orar por un enfermo, claro que sí. También en la iglesia se puede pedir esa unción especial, esa habilitación. Nos sirve para todo, ¿verdad? Entonces podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Que dice que venía sobre él una habilitación, la unción de Dios. Y él podía hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Como matar a miles de hombres con la quijada de un burro. Entonces era fuerte, ¿verdad? Nadie lo podía detener. Pero después vemos que cuando él cae cautivo, él, fíjense qué interesante, no perdió la unción, simplemente se deshabilitó esa unción que ya estaba sobre él. Pero al final de sus días dice que él levantó su oración al Señor y le dijo, Señor, dame una última vez esta habilitación, y dice que Dios se la dio. Y entonces él dice que mató más filisteos de los que jamás había matado en toda su vida. En ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vino la habilitación, vino la unción, vino la gracia nuevamente sobre él. Así que si tú estás en una condición ahorita donde nada te sale, donde piensas que estás fracasado y que ya no puedes hacer nada más, pídele al Señor esa habilitación. Dile, Señor, dame la habilitación para yo poder hacer las cosas extraordinarias en tu nombre. Acuérdese que todo se tiene que hacer en tu nombre. Dice que los discípulos lanzaban la red a la izquierda, a la derecha, estuvieron tratando de pescar toda la noche, no agarraron nada hasta que no vino el Señor Jesucristo y les dijo, echen la red a la derecha. Y dice que le dijeron, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no ha pasado nada, pero en tu nombre la vamos a hacer. Cuando pidamos algo, dice que si pedimos las cosas en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él va a hacer las cosas. Amén. Espero y haya quedado claro un poquito más. Entonces, ¿qué es unción? Habilitación, gracia para con Dios en la iglesia, en las cosas de Dios, y para con los hombres en las cosas cotidianas. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda, ¿verdad?, que tenemos esta sección cada semana y también nuestra sección de reflexiones cada semana para que tú compartas estas reflexiones y estas preguntas, ¿verdad? Estas respuestas a estas preguntas. Si tú tienes preguntas que nos quieras hacer, mándanos ahí a través del correo electrónico, a través del chat, a través de Facebook. Estamos en YouTube, estamos en esta misma plataforma y puedes también poner tus comentarios o tus preguntas. Así que por lo demás, pues no me queda más que desearte un excelente fin de semana. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Así que paz de Cristo y bendición.